El sector financiero lleva años hablando de lo que es transformación digital. El día de hoy nos acompañan dos invitados para revisar este punto en profundidad. Dos invitados que tienen miradas distintas, pero de lugares complementarios. Mi nombre es Gloria Gómez, soy jefa de procesos en Crédito de la Casa y Creditel. Soy argentina, vivo en Uruguay hace 6 años y soy licenciada en Administración y licenciada en Sistemas. Juan José Berend, CTPO y cofundador de Aqua. Soy ingeniero en telecomunicaciones, con varios otros estudios más. También mentor en Endeavor, miembro de la ANI y docente también en la Universidad Ord, brindando tecnología fintech, justamente hablando de transformación digital. Vamos a hablar de donde realmente estamos parados hoy en Uruguay y Latinoamérica, los pros y los contras de innovar rápido, cómo mantener control, por qué algunos procesos tienen éxito, por qué otros fracasan. Yo soy Esteban Pereira, Business Development Specialist de Floxu, y hoy estamos en un nuevo capítulo de lo que es Entre Procesos. Dentro, como nuestra empresa, nuestro producto es tecnología, también como Floxu, que es tecnología. Tecnología tiene un lugar muy preponderante en cómo construimos nosotros y lo que tenemos que hacer. Entonces estamos todo el tiempo buscando cuáles son las necesidades de negocio, yendo a vender incluso. Estamos todo el tiempo hablando con el equipo de marketing para ver cómo presentar Aqua, cómo moldearlo mejor. Ni que hablar de estableciendo procesos internos de la compañía. Nosotros somos una compañía que somos extremadamente regulada, como le puede pasar a cada compañía de crédito de la casa y demás. Nosotros somos PCI DSS Compliance, somos SOC 2 Compliance, somos ISO 10001 Compliance, estamos regulados entre Visa y Mastercard, estamos regulados en los bancos centrales de Colombia, de Argentina. Entonces tenemos que mantener una estructura en la cual, lógicamente, hay mucho proceso y hay mucha innovación y al mismo tiempo tenemos que ejercer una velocidad extremadamente rápida, que es lo que nos demanda a nosotros como empresa. Claro, y acá traes un punto que me parece súper interesante, que es, bueno, poder crecer, poder innovar, pero entre lo que es los marcos de lo legal, de lo que se puede y lo que no se puede, entre lo que no está permitido. Ujú. Te siento que capaz eso es algo que te pasa también a vos, de, bueno, ¿cómo voy a innovar, cómo voy a optimizar los procesos, pero sin salir, sin romper todas las regulaciones que yo tengo, que como un ente financiero deben ser muy altas? Creo que capaz que ahí tienen ese puntito de dolor en común con el que pueden llegar a Seguro. convivir. Bueno, eventualmente nosotros en las financieras tenemos un área que es de cumplimiento precisamente, que es la encargada de poder hacer el relevamiento de todas las normativas que tenemos que cumplir y el oficial de cumplimiento es el encargado de tener la relación directa con los organismos de Contralor. Ujú. Este oficial de cumplimiento es el que nos vive a todos persiguiendo constantemente para decirnos cuáles son las reglamentaciones que tenemos que cumplir y eventualmente teniendo esos lineamientos podemos hacer todos los demás procesos. Y siempre todas las reglamentaciones son como el primer requisito que tenemos que cumplir y lo que estamos siempre pendientes desde lo legal, desde cumplimientos, desde la experiencia del cliente, porque muchas veces pone fricciones a lo que el cliente tiene que hacer, Ujú. pero también garantizando la seguridad y procesos que sean robustos sobre todo. Claro, porque acá me imagino, ustedes sienten, pueden apoyarse en este marco de lo que es lo legal de Uruguay, y ahí tenés ciertos lineamientos con los que podés jugar, con los que ya podés conocer, más allá de que puedan salir leyes nuevas y esto pueda cambiar, pero capaz que vos en quién te apoyás. O sea, vos trabajás con toda Latinoamérica. Ujú. ¿Cómo lo haces? Bueno, al igual que tenemos nuestro oficial de cumplimiento, tenemos nuestro equipo de compliance que está todo el tiempo mirando lo que tiene que hacer y que tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que cumplir por requisito Mm. mucho cumplimiento de lo que es Visa y Mastercard, además de las entidades locales, que ya te dan un marco bastante global de cómo tienes que operar, ¿sí? Y eso es bastante, digamos, marco Visa y Mastercard son globales, entonces tienes marco global y eso es un marco bastante, digamos, extenso y duro que hay que manejar ahí adentro. Pero después dentro de cada país tenemos nuestros estudios contados, nuestros estudios legales y de cumplimiento que nos están ayudando, ¿no? En Argentina tenemos un estudio, en Colombia tenemos un estudio, en Brasil tenemos otro estudio, y así como vamos a cada mercado, entramos y decimos, ok, ¿qué tenemos que saber de este lugar? Dame todo lo que está pasando en el estudio. Ni que hablar, y voy a ser muy sincero con esto, ni que hablar, nos apoyamos un montón con inteligencia artificial, ¿no? También. Hoy en día, el que te diga que no lo está haciendo también le está pecando. Entonces, la primera ola de entendimiento, se la preguntamos en inteligencia artificial, entendemos por arriba qué está pasando, validamos un check de, ok, cumplimos esto, cumplimos esto, cumplimos esto nos queda duda y demás. Y con toda esa validación, si ya pre-trabajo, sí, ahí vamos con los estudios locales, para entender si lo que estamos interpretando nosotros más la IA en conjunto, tiene sentido o no tiene sentido, ¿sí?
Lo único que se juega un poco distinto es que justo nuestro negocio va al comercio, el final del camino, el final, y sabemos que cuando va al comercio hay jugadores en los mercados, diversos mercados, que pueden interpretarlo de una forma u otra y con eso ganar más velocidad u otra. Entonces a veces es para cómo está haciendo este jugador en el mercado esto, si en teoría el cumplimiento o lo legal no te lo deja hacer. Entonces también nos lleva mucho tiempo entender a veces, ok, ¿cómo hace tal empresa para ir tan rápido en esto? Ok, entendamos qué es lo que hizo y copiémosle, llamémosle, ese entendimiento legal e impactémoslo. Y a veces también nos pasa de que tenemos que ir directamente ante los reguladores y plantear, mira, lo que vos me estás planteando no lo puedo aplicar tal cual, porque en nuestra realidad no es así. Porque yo tengo comercios que aplican, que son de tal lugar, que aplican de tal otro, y vos me das una regulación que es para el comercio pyme, no sé, en Colombia. Y no me sirve porque yo tengo un comercio que es un comercio, no sé, de X, global. Entonces no va a aplicar la misma regulación. ¿Cómo hacemos o qué le encontramos para que esto aplique, no? Claro. Entonces, capaz que ambos coinciden que el punto uno de lo que es transformación digital en el sector financiero puede ser, bueno, entender el marco legal sobre lo que yo estoy trabajando y recién ahí puedo empezar a pensar en lo que es optimizar. O sea, lo ven esto como algo que puede llegar a ser así. En realidad no, porque en la experiencia de trabajar tantos años en financieras, en una financiera que tiene tantos años en el mercado, en realidad vos arrancás con una propuesta de valor que cumple las reglamentaciones de ese momento, pero las reglamentaciones van cambiando constantemente. Ujú. Entonces tenés que estar ayornando tu operativa, tus controles, sobre todo en una era que es muy digital, que estás abierto a fraude, que estás abierto a ciberseguridad, que estás abierto a que te roben el PAN y el PIN de tu tarjeta. Entonces, toda la innovación que viene surgiendo en un montón de áreas de la economía van haciendo que vos tengas necesariamente que transformarte y que apliques incluso medidas de prevención antes de que el regulador incluso te lo obligue a hacerlo. Porque te obliga el mercado, la competencia y la seguridad de tus clientes. Claro. Sí, de hecho hay como un gran circuito que el que termina empujando al regulador a nuevas regulaciones es la innovación. Entonces la innovación termina pasando por la demanda del mercado, ¿no? Hay demanda del mercado, hay necesidad latente del mercado, pongámosle Argentina hace unos años, en el cual tenías un cepo cambiario, tenías un problema que no podían acceder al dólar y demás, y empezó a pasar que muchas startups empezaron a nacer en el mundo de criptomonedas, cual no tenía regulación de criptomonedas, no había nada regulado sobre eso, pero empezó a aparecer mucha demanda. De hecho, necesito poder acceder de una forma a un dólar o alguna forma que respalde por la alta inflación que tenías en Argentina, ¿no? Y empezó a pasar eso. La alta demanda empezó a forzar que se generó mucha innovación, muchas startups justamente en este segmento. Y esa alta demanda de innovación empezó a forzar a que el gobierno, el Banco Central y demás, empezar a forjar nuevas interpretaciones de la ley, hasta nuevos formatos para que esto quede regulado y ponga un marco y sobre ese marco de vuelta a florecer más oportunidades de negocio. Porque cuando hay un marco legal, hay más empresas que por ahí que tienen más riesgo que correr, como un banco, una entidad bancaria tiene más riesgo que correr que por ahí una startup, no quiere asumir el riesgo de lanzar criptomonedas o lo que fuera, porque tiene miedo que le bloqueen su propia licencia de core. Entonces, termina pasando que ese marco de innovación es lo que termina impulsando, ¿no? Entonces, muchas veces el que tiene el deber de impulsar esto en una industria son las startups que están Claro. impulsando innovación continua, para que esa innovación le termine impactando después al marco legal para que después terminen haciendo esa transformación también, ¿no? Como Claro. que es un círculo muy virtuoso, como estaba en esto. Totalmente. Y ahí resaltar lo que decías, las startups muchas veces son la punta de lanza de la Ujú. innovación. Mover una financiera pesada de 30 años de historia es mucho más difícil, no solamente regulatoriamente porque tenés un corset puesto, sino porque tenés que mover todo eso, ¿no? Cambiar de manera quirúrgica muchas veces tu sistema Tal cual. para poder implementar esas innovaciones y muchas veces llegas tarde. Muchas veces llegas tarde. Claro, porque eso mismo, o sea, no es solo llegar temprano, buscar innovar, sino que también son años de confianza de muchos clientes sobre ustedes que hacen que ustedes tengan que mantener unos estándares muy, muy altos. Ujú. Entonces, Totalmente. me imagino que ahí innovar, siendo una empresa con tanto renombre como lo es Critel, como lo es todo el Grupo Santander, puede llegar a ser incluso más desafiante. Exactamente, porque ahí vos venís de un negocio que tradicionalmente es presencial.
Nuestros clientes están muy acostumbrados Ujú. a ir a la sucursal y hay una relación personal incluso en el interior del país, en donde entran a la sucursal y le dicen, ¿qué tal María? Y Literal. le preguntan, ¿cómo está tu hijo? ¿No? Entonces hay una relación personal muy fuerte que tremendamente es un activo, ¿no? Es algo que hay que cuidar, porque precisamente eso es lo que las fintech o las empresas 100% digitales no tienen. Entonces, eso es un activo que hay que cuidar, pero también poder estar donde el cliente quiere que estés. Y no solamente en lo presencial, porque las generaciones nuevas no les gusta tanto lo presencial, pero eventualmente lo necesitan también, y poder apoyar también los canales digitales. Claro, ¿y cómo encontrás el equilibrio? Por eso mismo decís, bueno, clientes de muchos años, me gusta entrar, me gusta decir qué tal María, pero los nuevos clientes, a mí personalmente no me gusta ir presencial a ningún lugar. ¿Cómo haces? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre estas dos quizás generaciones tan diferentes para seguir marcando el estándar alto que tienen ustedes de confianza? Lo que se trata de hacer es de darle las alternativas al cliente para que elija. Elija dónde quiere ir, a dónde quiere Ujú. estar y cómo quiere ser atendido. Entonces tratamos de que la experiencia sea en mi canal y que el cliente pueda elegir a dónde ir. Y de esa manera podés garantizar que cada uno prefiera el tipo de gestión. Y eventualmente en cada uno de los canales tratas de replicar lo que hablábamos al principio de eh, los mecanismos de control del regulador, las cuestiones de ciberseguridad, la Ujú. prevención de fraude, y eso tratas de replicarlo en cada canal para que el cliente tenga las mismas garantías de seguridad en todos los canales. Claro, la verdad es que me llama muchísima atención hablar de esto porque en realidad son cosas que uno como usuario no lo piensa. O sea, no me puedo pensar, bueno, ¿por qué tengo que ir presencial? ¿Por qué lo tengo que hacer virtual? Y en realidad nunca le he dedicado pienso. Mm. Y después vos ves, claro, hay todo un pienso detrás, todos equilibrios a buscar que realmente no deben ser fáciles de gestionar. Totalmente. Y ahí algo que me parece interesante resaltar es que como empresa ofreces una propuesta de valor. Esa propuesta de valor es ser personalizado o ser rápido o ser cercano. Ujú. Y todas esas propuestas de valor tienen que estar apoyadas en procesos, porque si no, directamente no existe. No existe una empresa que sea personalizada, pero que no tenga un proceso detrás que haga que todos los datos tuyos, tu edad, dónde estás, qué estudiaste, de qué trabajás, hace que tu resultado sea personalizado. Entonces tengo que tener un proceso para apoyar cada una de las alternativas o propuesta de valor que estoy ofreciendo. Claro, porque algo que pasa mucho cuando se habla de transformación digital, yo pienso, bueno, el primer desafío que va a ser es interno, convencer a puertas adentro a mi empresa qué tengo que cambiar y cómo cambiarlo y esa gestión cultural. Pero también hay que pensar quién está del otro lado, la gestión del cambio externo, cómo los clientes van a recibir estos cambios, cómo lo van a poder convivir, cómo van a cambiar tanto en su día a día lo que están acostumbrados a hacer. Así que eso me imagino que es un desafío interesante. Es un desafío interesante, pero en realidad, como decías vos al principio, Ujú. la economía cambia por sí sola y los hábitos de los clientes cambian antes que nosotros, muchas veces. Entonces vos lo que haces es estudiar las necesidades del cliente, es estudiar muchas veces con sondeos de mercado, con preguntas, con encuestas, con focus group, Sí. estudiar qué necesita el cliente y dónde le gustaría que esté, y en función de eso actuás, nunca es al revés. Hay métricas interesantes sobre esto. Por ejemplo, se hizo una encuesta, vos comentabas, a mí no me gusta ir presencial. Se hizo una encuesta al grupo Millennial, si se quiere. El 73% de las personas prefieren ir al dentista que ir a un banco. Esto es literal, ¿y quién quiere un dentista, no? Y después hay muchas cosas que uno se empieza a pensar del mundo de tecnología, por qué funcionan, cómo funcionan, por qué te piden tal cosa, tal otra, yendo a la parte del banco. Cuando vas a un banco y vos estás o crédito de la casa o donde fuera, vos estás ahí, vos estás en forma presencial, lo estás validando, le estás haciendo una validación de la persona es la que dice ser en la cédula que tiene ahí, podés hacer como un cross-check de toda esta persona. Ir a esas mismas experiencias de forma digital le llevó mucho tiempo a la industria a cómo lograr replicar y ganar ese mismo nivel de confianza. ¿Sí? Hoy en día creo que estamos todos más, digamos, acostumbrados a que cuando uno te pide, bueno, vamos a hacer lo que se llama onboarding digital, entonces te da un proceso de KYC, que te valido biométricamente, esa figura biométrica va a un motor que generalmente va y chequea distintas listas, va a los buros de cada país, etcétera, etcétera, valía la identidad. Y cada vez le ponemos más controles a esto porque cada vez es más fácil de bypassarlo. Entonces cada vez le estamos poniendo más controles que al final la experiencia física era
che, vos sos fulano, y tenés este DNI, esta cédula, 100% sos vos. No hay duda que seas vos. Entonces, ir a la experiencia digital fue todo un desafío y sigue siendo un desafío, aún más con la inteligencia artificial, en el cual es cada vez más fácil clonar digitalmente una persona, ¿no? Entonces, está buenísimo ver cómo la industria física, uno siempre decía, no, la industria física, las sucursales van a morir. Y siguen estando ahí. Hay menos. Hay Hay menos. menos y siguen estando ahí, pero también siguen estando ahí para resolver las cosas que de manera remota es mucho más difícil también Tal resolver. cual. Cosas que requieren sí o sí la presencialidad, porque hay escenarios de lo que vos comentabas recién que es muy difícil resolver digitalmente, Ujú. porque tenés que tener en cuenta millones de casuísticas para tener todas resueltas. Entonces, eventualmente lo que haces es Pareto, cubrís la mayor cantidad de las casuísticas de manera digital, y si tenés una sucursal en donde el cliente puede ir o puede hablar con alguien, le das esa beta para poder cubrir ese pequeño porcentaje que no estás cubriendo dentro de lo digital. Porque si no, lo que terminas haciendo es una empresa full digital, demasiado complicada a veces, que no atiende a todo el ámbito del público que tiene hoy en día las financieras. Es probable. Mm. Igual hay grandes casos de industria que pueden y lo logran, como Nubank en Como Brasil, Nubank, como como Mercado Revolut. Libre. Como Mercado Libre Sí. es de poco distinto. Yo creo que Nubank es el gran Mm. caso de éxito. Nubank, para el que no conoce, es un neobanco. Neobanco significa banco que no tiene sucursales al fin del camino. Y hoy en día se transformó en el banco más grande de Brasil. Compitiendo de par a par con capaz con Itaú, un Bradesco, pero compitiendo con los Totalmente. bancos más grandes de un mercado como es Brasil. Y empezó por el top base de la pirámide, pero hoy en día está entrando en todos los segmentos y está dando todo tipo de producto financiero que puede llegar a tener un banco con sucursales físicas y demás. Bien. Y fue todo un desafío, ¿no? 10 años en esa transformación para que la persona. Uno habla de transformación digital y piensa siempre en la institución para aguas para adentro. Pero nos llevó a transformar digitalmente a la persona, al consumidor. Nos llevó más de 10 15 años de entender que, bueno, eh, le voy a dar confianza a este onboarding y voy a poner plata acá adentro y no sé ni dónde estoy poniendo, pero le voy a dar confianza. Y al final del día todo se basa en confianza en el ámbito financiero, ¿no? Y Claro. cuanto más confianza le puedas dar, está ahí el tema. Acá tenés este caso que, bueno, decís, bueno, estuvieron 10 años para Ujú. poder ser un banco de renombre sin sedes presenciales. Sí. 10 años. Bueno, ustedes capaz que de acá a 5 años, ¿qué cosas de cómo se gestionan los procesos de entidades financieras se imaginan que capaz ya no están más? Yo hace 5 años atrás capaz pensaba que procesos en papel. Ujú. Puedo hablar recién, Sí. trámites presenciales. ¿Qué se imaginan que capaz en 5 años no va a estar más? Es muy difícil de hablar de acá 5 años, sinceramente. Hoy en día el mundo de la inteligencia artificial está cambiando radicalmente todo y a una velocidad abrumadora. Entonces poner a pronosticar qué va a pasar de acá a 5 años sería algo falaz, que no me animaría a hacerlo. Sí, yo creo que todo proceso a nivel de papel se tiene que migrar a una experiencia digital, sea presencial o no presencial, ¿sí? Ujú. Yo creo que sí, igual va a existir algún tipo de para algunos trámites muy particulares que tiene que existir presencialidad, como lo seguimos haciendo nosotros con préstamos hipotecarios, por ejemplo, cosas de determinado alto monto, o otras cosas más que podemos entrar en detalle. Pero creería que la gran mayoría de las entidades financieras se van a pasar una experiencia digital, una experiencia inmediata, una experiencia en la cual vamos a querer que todos los consumidores puedan sacarle el mayor provecho a su dinero, digamos. Y va a empezar a migrar toda una especie más de open banking, ¿no? Que hasta ahora ha sido los reguladores, sobre todo en Latinoamérica, han sido bastante cerrados con esto. Pero Open Banking, si no sabemos lo que es que yo puedo agarrar con toda mi información crediticia de mi historia y decirme, yo me voy con como si fuera mi Tu carnet de esto, portafolio, mi sí. portafolio y me lo llevo a otro banco. ¿Sí? Mm. Ejemplo, si lo vemos en Europa, vemos Irlanda, por ejemplo, en Irlanda vos sacás un préstamo hipotecario, ¿no? Y todos los años, esto es increíble, todos los años vos tenés chance de decir, alguien más me puede comprar este préstamo y yo me puedo cambiar de banco a otro banco que me va a ofrecer mejor tasa ese año. O sea, imaginémonos esto, estamos realmente en un libre mercado en el cual podemos competir por este lado. Vamos al mercado Brasil. En Brasil hay toda una industria de lo que se llama adelanto de recibibles, que es lo que le pagamos a un comercio, ¿no?
No sé si todos saben, acá en la industria de cuando uno paga con un POS, ¿sí? En un local a crédito, el local recibe esa plata a días. Con suerte 7 días, a veces 28 días, a veces meses, ¿sí? Según la cantidad de cuotas que uno compró. Por eso hay otros modelos. En Brasil hay todo un modelo de, ok, yo te vendo esa deuda. Te vendo ese recibible que me va a venir en 6 meses, te lo vendo. Como puede hacer un handy o Mercado Pago acá en Uruguay y demás, que te cobran más para adelantarte la plata, ya hay un mercado de venta de deudas. Lo cual, si uno vende la deuda también, termina pasando que esos tarifas que terminan cobrando estos jugadores por adelantar la plata hoy en día, baje. Porque ya no hay tanto negocio ahí, sino que es mucho más democratizado. Entonces yo creo que todo, y lo traigo como dos ejemplos de literalmente libre mercado, y cuando digo libre mercado es en toda su máxima expresión. Ahora, para lograr hacer eso, Ujú. para lograr hacer eso que uno dice, mira, espectacular, hay un componente tecnológico atrás, de implementación de justamente procesos, de que todo tiene que estar tan aceitado, pero tan aceitado todo, que va a llevar desafíos. ¿Sí? Va a llevar desafíos en países como Uruguay, como Argentina, como Colombia y demás. Todavía no están los sistemas preparados para que esto realmente esté aceitado, para que esto pase. ¿Sí? Y eso es una transformación en sí. Y por ahí uno no lo va a detectar, porque es muy si se quiere, de lo que está pasando por atrás, ¿no? O sea, los sistemas se van a tener que empezar a intercomunicar, los bancos van a tener que empezar a intercomunicar, los sistemas que aceptan pagos se van a tener que empezar a intercomunicar, y todo esto es algo que está pasando. Para ver qué está pasando, generalmente uno tiene que ir a Brasil. Brasil es literalmente uno de los países, no sé si todo el mundo está al tanto de esto, pero es uno de los países más innovadores en el mundo financiero del mundo. Sí, no estoy hablando de la región, del mundo. Entonces, Brasil, China, probablemente de los países más innovadores del mundo en términos de pagos. Entonces, justo tenemos al lado uno de los gigantes. Bueno, entendamos qué hacen, cómo lo hacen y traigamos para adentro esas funcionalidades, ¿no? Claro, la verdad está buenísimo lo que decís. Y traes también lo que es una vista bastante global, la región, a nivel internacional, todo lo que está Ujú. pasando. Acá también me interesa saber qué opinas vos, que tenés la vista acá de Uruguay, en uno de los gigantes uruguayos. Entonces, la proyección de acá a 5 años, ¿qué te imaginás que no va a estar más, o que va a estar más optimizado, o que puede llegar a cambiar? Bueno, en ese punto estoy bastante de acuerdo con lo que decía Juanjo, Ujú. de que es muy difícil poder predecir qué va a pasar con la IA porque 6 meses atrás no nos íbamos a imaginar todo lo que está pasando hoy, ¿no? Pero, pero sí es muy importante entender que una empresa puede ser todo lo innovadora y digital que le permita el entorno y el mercado en el que está. Lo que necesitas es una infraestructura local y regional que te permita soportar ciertas operativas. Entonces, vos no podés soñar con tener transferencias en el momento cuando el mercado de plaza no te lo ofrece. Ujú. Entonces, lo que necesitas es un organismo regulador que empuje la innovación, como sucedió en el caso de Brasil. Exacto. Necesitas a los bancos comprometidos con esa innovación, porque los bancos muchas veces son los que ponen un techo en determinadas operativas, más allá de que las startups, como habíamos comentado antes, sí son punta de lanza en innovación, pero hay cosas que vos necesitas que sean para la plaza, para poder hacer Ujú. un desarrollo y una transformación digital profunda y que pueda permanecer en el tiempo y que abarque a todo el país. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante entender que la transformación no siempre es cambiar el papel por algo digital, que 100%. me parece que es súper valioso porque resuelve la vida de un montón de gente. Yo no me quiero llevar el papelito lo pierdo. El papelito lo pierdo, ni idea. Yo quiero poder tenerlo disponible cuando yo quiero. Y eventualmente también guardar papeles, guardar documentos físicos, es todo un problemón. Ujú. Guardar, aunque sea un papel por cada cliente, es muy difícil. Entonces creo que todas esos pequeños mejoras de procesos impactan en experiencia, pero que la verdadera transformación muchas veces se da por innovaciones más a nivel plaza, a nivel comunicaciones, intercambio de mensajes seguros, validaciones biométricas, transferencias seguras, mecanismos de seguridad de acceso y demás. Sí, Claro. sí, también yo creo que la startup lo puede llegar a hacer. Caso Mercado Pago, Mercado Libre, caso Nubank, pero le lleva Pero son mucho más tiempo. excepciones. Y fíjate que son excepciones a nivel país Sí, sí, sí. que Y le suceden. lleva Sí. mucho tiempo lograr, llamémosle, penetrar a todo el mercado para lograr cambiar justamente la plaza. Lo más fácil sería que justamente los bancos y demás, las entidades que ya están en el mercado se monten.
llamémosle H, pero esto por N razones no termina pasando, ¿no? Pero también hay otra cosa a entender en transformación digital. A mí, yo soy un apasionado del mundo de los pagos, ¿sí? En general. Nos imaginamos. Va quedando claro, sí. Sí, y no sé si todos se acuerdan, de hace muchos años atrás, cuando uno iba a un comercio, iba a comprar algo con tarjeta, había una máquina así que ponías tu tarjeta y había como una croqueleada que vos pasabas y vos te llevabas una copia de eso. No sé si llegaron a hacerlo. Yo lamentablemente no llegué. Ok. No sé si lamentablemente o por suerte, la verdad. Bueno, eso es lo que se llamaba la copia de 3 vías, o sea, una copia literalmente de papel físico, uno hacía y pasaba la tarjeta. En ese momento uno llamaba a un teléfono que se llamaba el banco, o el banco que emitía ese plástico, y decía, fulanito me quiere comprar. ¿Tiene saldo o no tiene saldo? Sí, tiene saldo, listo. Te lo compro y te doy un código de autorización, ¿sí? Y firmabas ahí. Eso que pasaba hace 40 años atrás, 50 años atrás, durante mucho tiempo, fue cambiando lo que después fue el terminal, el pozo. Uno pone la tarjeta y te sale el vouchercito. Nunca se preguntan por qué me sale un voucher a mí. Te dicen, ¿querés tener copia? Y lo que fuera. Bueno, era llevar el mundo físico de los 3 copias de la croqueleada esa a un mundo más de papelito del voucher. Porque en realidad en teoría, después, ¿qué tenía que pasar? El comercio tenía que poner un paquetito cerrado a mano, todos esos vouchers, mandárselos al banco para poder cobrar la plata, ¿sí? Eso que debía pasar. Por eso juntaban los vouchers en teoría. Después se hizo digitalmente eso. Y cada vez ya no tiene más sentido esto. Pero lo que quiero transmitir acá es que lo mismo mecanismo que pasaba 50 años atrás, hoy en día lo único que pasó es que se digitalizó. Y no hubo realmente un repienso de, che, este es lo que realmente necesita el sistema financiero para este siglo moderno. Sino que todos fuimos construyendo sobre ese sistema, el cual está espectacular, pues es un sistema global que funciona muy bien. Y los que realmente terminaron repensando fueron, por ejemplo, en Brasil, con PIX, con el gobierno central metiéndose, que lo repensaron desde cero. Che, esto que está acá está buenísimo, pero pongamos otro sistema en el cual sea más eficiente, en el cual sea más dedicado. ¿Y a qué voy con todo esto? Sin un organismo central, sin un gobierno, un regulador, sin alguien que realmente esté empujando esto porque pase, por la nada no se va a transformar el mercado a menos que o venga un gran jugador innovador, como una gran amenaza si se quiere, porque si no, no va a pasar. Si no, vamos a seguir estando en status quo, que esto va a seguir todo igual. Bien, me empieza a quedar súper claro lo que ambos entienden que tiene que darse para que la transformación se dé, para que los procesos se optimicen. Me interesa preguntarles y saber, para ustedes, ¿dónde es que se suelen trabar estos procesos? Yo quiero optimizar algún punto de mis procesos, cierta parte de mi entidad financiera. ¿Con qué me puedo encontrar yo frecuentemente que me va a llevar a trancarme o no poder lograr esto? Bueno, en mi experiencia, creo que hay algunas claves que es muy importante tener presente siempre, que es, en principio, tener a los interesados siempre involucrados, no solamente con vos, sino también con decisión de todo lo que está pasando en el proyecto. Porque si no tenés a los interesados involucrados, es una sentencia de fracaso completamente atroz. Ujú. Y después tener un buen entendimiento del problema, ¿no? Del diagnóstico de la solución que vos tenés que atacar. Entonces, eventualmente, vos detectás, haces el diagnóstico de todo tu proceso o tu problema y decís, el problema está en este punto en particular, en este. Para un mismo problema vos podés encontrar un montón de soluciones diferentes, pero tenés que decidirte por una. Ahí es donde también es importante escuchar la voz y el voto de tus interesados, porque son los que finalmente van a usar lo que vos estés Ujú. armando. Y en esa decisión de cuál va a ser la solución que vos vas a implementar, también le tenés que dar un espacio para que puedan eventualmente hacer cambios o hacer mejoras después, cuando ya esté implementado. Porque muchas veces lo que pasa es, bueno, implementamos esto ahora y después anda a esperar a la fila que te vuelva a tocar para volver a arreglarlo, ¿no? Que pasa muchas veces. Entonces, si vos a lo que tratás de hacer es de tener un relevamiento completo, un diseño de la mayor cantidad de las casuísticas, de ese 80% de las casuísticas para tenerlo cubierto, la cantidad de las cosas que te van a sorprender cuando salga a producción van a ser menores. Y eventualmente vas a tener como un plan B para esas casuísticas en particular. Bien, y acá una pregunta personal que te hago. Sí. Decías, bueno, que yo quiero contemplar todo para que no me sorprenda.
¿Qué te pasó alguna vez que montaste un nuevo proceso, buscaste un nuevo cambio y de repente algo que no tenías contemplado, que capaz era algo que no te hubieras imaginado nunca, al final te salta y decís, esto lo tendría que haber cambiado, ¿cómo no pude prever esto? Eso Y es el muy aprendizaje que te gracioso. queda para después. Eso es muy gracioso porque me pasó más de una vez estar pensando en un requerimiento y eventualmente decir, pero no, esto no va a pasar nunca. No, esto lo dejamos porque no va a pasar nunca. Es el primer caso que tenemos, ¿entendés? Eso nos pasó un montón de veces y todas esas lecciones lo que te dejan de aprendizaje es nunca podés ser lo suficientemente intenso en pensar casuísticas y en trabajar con datos y con información. Bueno, esa fue mi apreciación personal de esto no va a pasar nunca, pero ¿apoyé esa decisión en datos o no? ¿La apoyé en una encuesta a un cliente? ¿La apoyé en preguntarle al interesado? Entonces, creo que la apreciación personal muchas veces te juega malas pasadas y a veces simplemente es mala suerte. Algo increíble, mientras hablabas, yo pensaba qué tan distinto es la forma que terminamos pensando los dos, o de dos tipos de organizaciones distintas. Yo, cuando uno habla de crear un proceso en mi ambiente más startupero, si se quiere, yo empiezo por lo más mínimo, de lo más mínimo, de lo más mínimo que pueda empezar, lo pongo a funcionar, mido, empiezo a medir, y en base a medir y empezar a funcionar, empiezo a entender qué otras cosas tengo que cambiar, ¿sí? Y lo logro iterar mucho más rápido. Porque yo no es que tengo que cubrir el 80% yo voy a cubrir el uno, ese uno voy a meterlo, voy a ponerlo a funcionar, voy a medir, y en base a eso ya sé cuál es mi 2, porque me lo van a estar pidiendo todo el tiempo. Y en base a eso voy a mi 3, y ahí voy al 4, y ahí voy al 5, y lo voy a iterar. Por ahí me lleva el mismo tiempo, lleva el 80% de las casuísticas, pero yo ya el día uno estoy lanzando algo Claro, que me tienes está un agregando time to valor. market mucho más corto. Mucho más corto, mucho más rápido. Pero también ahí tiene que ver mucho en el tipo de empresa. Nosotros tenemos desarrollo Sí, in-house, sí, entonces la priorización de todos compite. literal. Entonces, cuando tenés la priorización, vos tenés que asegurarte, Que entre todo. exacto, Sí, que entre lo que necesitas. tocaste Y otro tema interesante. exacto, vos ahí cuando vas a priorizar y a tomar una decisión de, también cuando armamos un proceso decimos, bueno, ¿qué es lo mínimo que necesito? Pero dentro de eso mínimo tengo que pensar en De todo, todo, sí. Porque tu porque previsión debe tenés que ser hacer un corte en algún momento, sí. trimestral o semestral, no sé cómo será, pero será algo del estilo. Ujú, Cuando yo capaz que te planifico cada 2 semanas. exacto. Claro. Y La acá, a diferencia es mí, abismal. Gloria, me surge una duda muy grande. Decís, bueno, nosotros tenemos un desarrollo in-house. ¿Cómo definís, bueno, lo que va para nuestro desarrollo in-house, para nuestro equipo, y cuándo apoyarte en un proveedor o en un externo? ¿Cómo definís eso? ¿Cómo haces ese balance? Bueno, en eso va un poquito lo que hablábamos de analizás tu problema, analizás tus puntos de dolor y ves las alternativas de solución que tenés. Entonces, para un mismo problema, vos podés decir, lo resuelvo poniendo una persona que craquele Exacto. y lo resuelvo a músculo. El músculo. Lo resuelvo con un Excel. Lo resuelvo comprando un software ya armado. Lo resuelvo pidiendo desarrollo de tecnología. O lo resuelvo contratando un proveedor que venga y me lo solucione. Entonces ahí lo que evaluás es, bueno, ¿cuánto me cuesta este problema? ¿Qué costo tiene este problema? ¿Cuál es este problema? ¿Es un problema de ingresos? ¿Es un problema de costos? ¿Un problema de experiencia? ¿Un problema de horas de una persona que está dedicando demasiadas horas a esa tarea y no aporta demasiado valor? Ujú. Entonces, en función de dónde te aprieta el zapato, evaluás las alternativas que tenés, que siempre son un montón, y Sí. tenés que decidirte por una. Y cuando te decidís por esa alternativa, ahí volvés a evaluar, bueno, ¿qué me sale esta alternativa? ¿Me sale tiempo de desarrollo en tecnología? ¿Me sale contratar un proveedor? ¿Me sale contratar una persona? Y en eso tomás tus decisiones de pros y contras. Bueno, para solucionar que abran la puerta de la calle, ¿voy a poner una seguridad a nivel NASA? Y no, capaz pongo un portero eléctrico que tenga un botón de abrir y cerrar y nada más. Entonces, ahí creo que lo más importante es poder pensar en un primer nivel básico de cuáles son tus alternativas de solución y cuánto te sale tu problema versus la alternativa que vos estás proponiendo. Y ahí de nuevo es muy importante escuchar a los interesados de, bueno, de todas esas alternativas, cuál prefiere. Sí. Siempre con pros y contras. Algo importante, muchas veces no se miden bien los pros y los contras.
Sobre todo los toman decisiones personas que por ahí no tienen tanto conocimiento de qué tiene que estar pasando y lo miden. Ah, ok, tantas horas de desarrollo me sale tanto, integrar este proveedor me sale tanto, poner esto acá me sale tanto. Y uno dice, lo habla así, número llano, dice, espectacular. Sí, no es así. Como todos saben, en una institución, me ha tocado trabajar en varias empresas que eran del otro lado, del otro lado del mostrador, y te toca a vos decir, ok, pará, un proveedor nuevo, ok, es lo que dice el papelito, pero además me va a salir que lo tengo que integrar, porque internamente lo tengo que integrar ese proveedor. Internamente tengo que tener alguien capacitado en su equipo para poder manejar ese proveedor. Voy a tener un proceso de procurement. Sabemos todos que en instituciones financieras el proceso de procurement, de compra, digamos, es un proceso lento, es un proceso que nos va a llevar dinero a todo el mundo. Entonces a veces no se termina midiendo todo y por el otro lado lo mismo. Ah, lo va a desarrollar el equipo de desarrollo. Genial. ¿Quién lo va a mantener? Ujú. ¿Quién le va a hacer la auditoría? ¿Quién va a hacer esto otro? ¿Quién va a mantener esto? ¿Quién va, cuando esto compita contra otra especificación que estoy poniendo, va a decidir que esto es lo que tiene que estar haciendo? En cambio, el proveedor siempre va a agregar más velocidad ahí. Porque es natural. O sea, una empresa se dedica a procesos, siempre va a agregarle más valor agregado a la parte de procesos. No quiere decir que un Santander no lo pueda hacer internamente. Seguramente puede hacerlo internamente. Pero ¿es el core del negocio de Santander armar una empresa de procesos internamente o no? Yo creería que no, entonces por algo terminan pudiendo hacer operando como una empresa de precios. No digo que lo hagan, no lo sé. Digo, es generalmente uno hay que entender que el trade-off no es tan lineal como uno lo piensa, porque a veces si se me da así, es A, B y C, sí, es A, B y C más todo el costo oculto de este, más todo el costo oculto de este, y es realmente difícil, pero es realmente difícil lograr medir eso, ¿eh? Totalmente, porque muchas veces los proyectos no solamente tienen muchos interesados, sino que tienen muchas áreas que tienen que trabajar. Exacto. Tienen que trabajar infraestructura, ciberseguridad, desarrollo, el área de cumplimiento para contrataciones, los legales, las áreas interesadas para armar el requerimiento, después las áreas de QA. Levantar un proyecto requiere trabajo de muchas áreas. Es muy importante tener el alineamiento de las áreas que principalmente van a tener que trabajar y siempre hay sorpresas, porque capaz que vos tenías previsto, bueno, el área de ciberseguridad es probable que me pida esto, esto y esto. Y capaz que las normativas de seguridad cambiaron. Ujú. Y nos pasa eso bastante seguido, de que no solamente las regulaciones externas cambian, sino las internas, porque el mercado evoluciona tan rápido Tal que cual. muchas veces tenés que estar ajustando constantemente. Sí, incluso a veces te pasa, pensando desde el otro lado, es yo, como proveedor, digamos, le empiezo a ofrecer un servicio a un banco. Mis grandes clientes son bancos, ¿sí? En la región. Y pasa todo esto que comentaste, pero también a veces no se dan cuenta de cuál es el costo real que tiene internamente, ¿sí? Porque te están contemplando vos como, no sé, una plataforma de pagos en mi sentido versus lo que ellos ya tienen puesto en su plataforma, ¿no? Y dicen, pará, sos mucho más caro, por ejemplo. Ok, ¿contra qué me estás comparando? No, porque yo el sistema ya lo tengo puesto ahí, el costo ahí, ok, genial. ¿Tenés cuenta los costos de mantenimiento de las obras? ¿Tenés cuenta los costos de mantenimiento de infraestructura, de Los famosos ciberseguridad? costos ocultos. Los famosos costos ocultos. Pero es que son tan ocultos que a veces ni siquiera los tienen embebidos en su unidad de negocio. Y como no los tienen en su unidad de negocio, no los ven. Y como no los ven, les lleva a tomar decisiones a veces incorrectas en el mercado. Entonces uno tiende a pensar, ¿por qué no hubo más transformación digital yendo a la nube, por ejemplo? Y hay muchos bancos todavía en la región que siguen teniendo todos los servidores en on-premise y con todo y demás. ¿O por qué no van más a la nube? Claro, cuando empiezan a compararlo, dicen, che, es carísimo la nube, porque voy a tener que pagar por esto, por esto, por esto, por esto. Claro, por ahí no te estás dando cuenta, en realidad también lo estás pagando, o hasta incluso más, pero en otros costos, de otra forma. En costos de data center, en costos de infraestructura, en costos de mantenimiento, en costos de falta de innovación, porque perdiste velocidad por hacerlo así. Entonces, como perdiste velocidad, perdiste mercado. No pudiste implementar los procesos correctos en el tiempo correcto porque no tenés las herramientas correctas. Entonces vino tu competencia, vino esa startup que no tiene todos estos costos y lo logró lanzar. Entonces son como, a veces las decisiones son mucho más difíciles de tomar que solamente comparar este software versus este software, sino es como pensarlo como la solución entera y cuál es el problema entero y qué es lo que realmente estás queriendo solucionar y recién ahí estás pudiendo empezar a comparar peras con peras o manzanas con manzanas, ¿sí? Claro. Bueno, ambos dieron insight muy valioso
agradecerles mucho por su tiempo, pero antes de cerrar me gustaría saber, bueno, en estos años de experiencia que han tenido, en tanto trabajo, en tanto aprendizaje, ¿cuál sería un aprendizaje que tuvieron que les gustaría compartir con los demás? ¿Cuál sería una lección muy valiosa que consideran que estaría bueno que los demás sepan? Bueno, yo creo que mi trabajo, cada vez que mi sobrinito chiquito me dice, tía, ¿estás trabajando? ¿Estás hablando otra vez? Porque yo considero que mi trabajo es hablar con los interlocutores, es entender sus problemas y poder sintetizarlos de una manera que refleje eso que me están transmitiendo y encontrar soluciones, ¿no? Ujú. Y finalmente creo que eso es para todo, ¿no? O sea, mi trabajo es hablar, pero principalmente creo que mi trabajo es escuchar y poder interpretar de manera empática a todos los interesados, porque una solución tiene que tener no solamente el punto de vista comercial, sino también de riesgos, también de cumplimiento, de tecnología, y involucrar a todo el mundo y poder tener en cuenta lo que necesitan los demás para proponer soluciones exitosas. No, no solo es muy lindo lo que sí, sino que también es muy humano. Y Mm. está muy bueno por escuchar. Y de tu parte, Juanjo? Yo adhiero al 100% lo que comenta, pero lo que voy a traer, y más en este nuevo mundo que les va a tocar a mucha gente estar viviendo hoy en día, con inteligencia artificial emanando por todos lados, es ser extremadamente adaptable, tener una adaptabilidad y una resiliencia altísima y tener muy bajo orgullo. Y cuando digo bajo orgullo, de sentido que no te dé miedo de que lo que construiste hasta ahora, listo, lo tenés que tirar. Muchas veces, y sobre todo la gente del palo de tecnología, crean productos, crean sistemas que son como, al final los adhieren como si fueran sus hijos. Y les da como, no, esto no lo puedo tirar, esto no lo puedo cambiar, porque realmente lo construí con mucho amor, con mucho cariño, y le puse muchas horas de trabajo ahí adentro. Y vos me estás diciendo que ahora lo tengo que tirar, y tengo que usar esto otro. Sí, Y sí, te estoy diciendo eso. Y hay que estar muy conscientes de esto, porque y también hay que ayudar a las personas en este proceso, porque no es lo más natural del mundo. Uno construye algo y no está preparado para que, oye, construí esto, ahora lo tengo que tirar. Y en este nuevo mundo nos va a demandar a todos, y lo digo a todos, a construir, tirar, iterar, construir, tirar, iterar y construir sobre después, llegué a esto, está bueno, ahora puedo seguir construyendo sobre esto. Y ahí sí voy a ir acá, pero cero ego, mucha adaptabilidad, mucha resiliencia, mucho entender que estamos justamente en un momento de que está cambiando todo el mercado, de que vamos a tener que ser muy resilientes y muy adaptables, porque si no realmente no va a haber un mundo para la persona que no tenga estas cualidades, la verdad. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La verdad, estamos en hora. La verdad la pasé muy bien. Tremendo. Gracias a los dos por haberse tomado el Gracias tiempo. por la invitación. Creo que estuvo bueno. Me hubiera gustado que pueda hablar un poquito más, pero verdad creo que nos quedan algunos puntos que hubiera estado bueno seguir revisando juntos. Pero fue más que suficiente y una súper linda charla. Tremendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.